titulado este mensaje con las mismas palabras de Job en el versículo 3. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? A veces, dice un escritor llamado Derek Thomas en su comentario al libro de Job, a veces lo mejor es sencillamente no hacer caso de los consejos necios e inútiles de amigos que no comprenden nuestra situación. Y eso es exactamente lo que hizo Job en este capítulo, o en estos capítulos 23 y 24. Aunque en este discurso Job supuestamente le está respondiendo a Elifaz, no dice nada de lo que Elifaz dijo. No alude a nada de lo que él dijo. Simplemente en este discurso Job levanta su clamor, levanta sus ojos y levanta sus ojos a Dios directamente y expresa su amargura y su desilusión, y se expresa porque siente que Dios lo ha abandonado y por la aparente indiferencia divina a las injusticias que luego en el capítulo 24 va a mencionar que él ve alrededor de sí mismo. Job no está solo en estos sentimientos, porque son muchos los hombres y mujeres en la historia que en algún momento han sentido lo mismo. No es solamente Job, que en un momento de crisis, en un momento de dolor, en un momento de pérdida, se ha sentido solo de Dios. Se ha sentido que Dios no lo está escuchando, que Dios no está atendiendo a su situación. Muchas veces, yo creo que todos los cristianos en algún momento de sus vidas, en algún momento de crisis, de prueba, que perdió el trabajo, o hay problemas en el matrimonio, o hay problemas con los hijos, o hay problemas financieros, o hay alguna situación que te tiene abrumado espiritualmente y moralmente y hasta, ¿verdad?, sentimentalmente. Tus emociones están como encontradas y te sientes, pero yo soy cristiano. ¿Y por qué yo oro y le pido al Señor que me saque de esta situación? Parece como que Dios no me contesta. Parece como que Dios me ha abandonado a mi suerte en medio de esta situación. Job se sentía solo, pero hay muchos creyentes que también en un momento dado se sienten solos. Cuando los momentos se vuelven difíciles, sentimos exactamente eso. Parece como que todo está en nuestra contra. Parece que el sufrimiento y el dolor se han vuelto el pan de cada día y es difícil de escapar a ese sentimiento de soledad en cuanto a Dios cuando uno se enfoca en lo que está pasando y en lo que uno está sintiendo. Pero mire, aunque se ponga lo más nublado que se pueda poner la vida y uno no pueda percibir en medio de la oscuridad, del nublado de la vida, que Dios está de aquel lado ahí, atento a lo que está pasando y sabe cómo va a terminar todo. Aunque nos sintamos así, Dios no se ha movido. Dios está ahí. Me gustó un libro que salió después de aquella tragedia de las Torres Gemelas. Alguien escribió un libro diciendo, ¿dónde estaba Dios? Porque todo el mundo estaba diciendo, ¿pero qué pasó aquí? ¿Verdad? Una situación trágica en un momento así, de repente, donde murieron más o menos 3,000 personas directamente. Y entonces todo el mundo se preguntaba, ¿y dónde estaba Dios? Y en ese libro, lo escribió un pastor, ahora no recuerdo el nombre, titulado ¿Dónde estaba Dios? Él analiza esa situación. Y lo que dice es, no es dónde estaba Dios, sino por qué la nación lo ha sacado. La nación lo ha sacado de su vida. A veces no es que Dios no está ahí, es que le hemos sacado de nuestra vida. Bueno, pero ese sería un tema bueno para otra prédica. Cuando los israelitas salieron de Egipto y el ejército del faraón le pisaba los talones, literalmente era así, una columna de fuego detrás del campamento en horas de la noche especialmente los separaba del enemigo.
Y aunque estaban ahí muy cerca, nunca se acercaron lo suficiente los enemigos al pueblo de Israel como para hacerle daño. Porque Dios nunca permitió que se acercaran más de lo que Dios quiso. Más de lo que Dios quiso. El mal nunca se acerca a nuestra vida más allá de lo que Dios quiere. Aunque a veces en el momento quizá uno no lo razona así y uno no lo entiende así. En el momento cuando las enfermedades, la economía se daña, hay problemas con los hijos o hay algún problema que nos esté abrumando, tal vez no veamos esa perspectiva, pero es la perspectiva bíblica. El mal nunca se va a acercar a nosotros más allá de lo que Dios le da permiso. Y el mal se acercó a la vida de Job hasta donde Dios concedió su permiso, porque Él es soberano. Y Él dio su permiso. Nunca se acercaron más allá de lo que Dios les permitió. Pero el pueblo de Israel se quejó muchísimas veces. Muchísimas veces el pueblo de Israel se quejó de Dios, pero Dios nunca lo abandonó en el desierto. Dios nunca estuvo más lejos de lo que ellos lo consideraban. Ahora, en este capítulo 23 y 24, Job dice 3 cosas, y son los 3 puntos principales de mi mensaje en esta mañana. 3 cosas que dice Job en cuanto a Dios. Primero, Job dice: Dios se ha escondido de mí. Dios se ha escondido, no lo veo. Lo busco y no lo encuentro. Esto está en el capítulo 23, versículos 1 al 12. Job reconoce que la amargura se ha apoderado de sus sentimientos y dice que es más fuerte que sus gemidos. Dice el capítulo 23, respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. O sea, su dolor era más grande, su dolor emocional, su amargura que estaba sintiendo frente a lo que está sufriendo, era más grande que el mal mismo, que las demás cosas. Y entonces Job estaba abrumado bajo el azote de unos amigos que todo el tiempo lo consideraban culpable de lo que le estaba pasando. Estaba abrumado por todo lo que estaba sufriendo, pero por encima de todo, por el azote de las acusaciones infundadas de 3 amigos que no paraban de acusarlo de culpabilidad. Y por eso Job desea encontrarse con Dios. El único que me puede entender todo lo que yo estoy sufriendo y todo lo que yo estoy diciendo es Dios. Y yo quisiera que Dios me concediera poder encontrarme con Él y de tú a tú expresarle cómo yo me siento y expresarle mi causa. Claro, ya Job ha dicho eso en otros capítulos anteriores que hemos considerado en otras prédicas. Job desea encontrarse con Dios porque estos amigos no lo entienden. Y Job tiene la esperanza de que Dios sí lo va a entender y va a sopesar con su justicia la verdadera situación. Entonces Job dice en el versículo 3, capítulo 23: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Oiga, qué pregunta. Nosotros, los seres humanos, nos hemos preguntado muchas veces: ¿dónde hallar a Dios? Una vez una mujer cristiana le estaba predicando a un joven en la calle y le estaba hablando del infierno, de la perdición y esas cosas. Y el joven, como para burlarse de ella, y le dice: ¿y dónde está el infierno? La joven se quedó así como sorprendida en el momento, pero Dios le dio la respuesta y le dijo: joven, el infierno está al final de una vida sin Dios. Entonces ya dice, no supo entonces qué decir el joven. El infierno está al final de una vida sin Dios. Bueno, pero también la pregunta que muchas veces hacen las personas es: ¿y dónde puedo encontrar a Dios? O Dios puede ser encontrado, Dios se puede hallar. ¿Dónde está? Si leemos en la Biblia,
aprenderemos que Dios está en todas partes a la vez. No estoy abogando por el panteísmo, eso es otra cosa. El panteísmo dice que Dios está en todo, ¿verdad? Está aquí, en este objeto. Si yo agarro un libro, Dios es todo y en todo. Una silla es parte de Dios, esta cajita, eso es el panteísmo. Pero no es lo que dice la Escritura, sino que Dios está en todas partes. Su persona, su presencia divina, Dios lo llena todo, el universo y aún más allá. Cuando el rey Salomón que hizo el templo, que en la época era una construcción majestuosa, bien grande, cuando se hizo la inauguración en Primero de Reyes, está esa oración de dedicación que hizo Salomón, una oración larga, pero que vale la pena leer. Y en cierta parte de esa oración, Salomón dice: ¿y qué es este templo para Dios? Porque este templo no te puede contener. O sea, Dios no solamente llena el templo, sino más allá. Porque Dios no se puede contener en una vasija, no se puede contener en un templo. Dios lo llena todo, pero es mucho más que eso, porque Dios es infinito. Dios es inmenso. Y la inmensidad del ser de Dios sobrepasa la creación y va más allá del universo. Su rastro en el inmenso y desconocido espacio del universo no se puede medir. Lo dice Pablo en Romanos también. Por eso no se puede definir en términos que la mente humana pudiese comprender. Siempre digo, y no me canso de repetir, el día que la mente humana pueda comprender la majestuosidad y la inmensidad de Dios, entonces yo soy Dios. Yo soy Dios igualito que Él. Entonces, si soy capaz de entender la inmensidad y la infinitud de Dios, entonces yo soy igualito. Entonces yo soy igual a Dios, y eso es imposible, solo hay un Dios. Cuando el rey David exploró qué posibilidades tenía de esconderse de Dios, escribió el Salmo 139. No se lo voy a leer entero, le voy a leer solamente los versículos 8 al 12. Dice: si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque Dios está en la oscuridad y en la luz. Dios está debajo, está aún debajo de la tierra y por encima de la tierra. En la profundidad del Seol o en lo inmenso arriba de los cielos, del universo. Dios está en todas partes. El profeta Jonás pensó que saliéndose del territorio de Israel, donde moraba Dios con su pueblo, iba a escapar de su presencia y de su comisión para ir a predicar a Nínive. Pero en el mar, o mejor dicho, en la profundidad del mar, se dio cuenta que Dios no era un Dios local. Solamente Dios de Israel está en Israel. Pero si yo me voy a España, o si yo me voy a República Dominicana, Dios no está ahí. No. Esa parte de la teología parece que Jonás todavía no lo había entendido. Jonás huyó a una tierra que se cree que estaba más allá de España, y que pertenecía a España. Pero Dios le demostró que Dios está en todas partes, aún en las profundidades del mar. No es la primera vez que Job expresa su deseo de presentarse personalmente ante Dios. Su deseo era que Dios le concediera directamente el presentarse allí para presentarle su caso, defender su argumento, defender su integridad y recibir
directamente de Dios el veredicto de inocente que sus amigos le negaban constantemente en estos discursos. Y en el caso de que Dios lo declarara culpable también, Job estaba seguro que Dios por lo menos iba a ser más misericordioso que sus amigos. Porque las cosas tan terribles que decían de Job sus amigos era de una forma inmisericordia. Job estaba seguro que aun cuando Dios lo declarara culpable, Dios sería más misericordioso y más compasivo que sus amigos. Con amigos así es mejor no tener ni enemigos, dicen por ahí alguna gente. Dice Job en el versículo 3, parte B hasta el 7: yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos, es decir, me defendería. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Y asegura, ¿contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? Es una pregunta retórica para decir, no, Dios no me trataría de acuerdo a su grandeza, porque si me trata de acuerdo al poder de su majestad, me aplasta, que es lo que ustedes están haciendo conmigo. Dios no haría eso conmigo. No, al contrario, Él me atendería. Él pondría caso a mis argumentos, a lo que yo le estoy diciendo. Allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. Pero de ustedes yo no puedo escapar. Ustedes no me sueltan. O sea, cada vez que da un discurso es, Job, tú eres culpable. Era machacando a Job que estaba. Dios por lo menos sería misericordioso. Y es que es verdad que Él es santo, Él es perfecto y todo eso, y yo soy un pecador. Pero Dios sería más misericordioso que lo que ustedes están haciendo conmigo. Y yo escaparía de mi juez porque por lo menos Él me entendería y me perdonaría. Me perdonaría y me ayudaría. No quisiera detenerme mucho en este párrafo, pero no puedo pasar por alto por lo menos una frase que dice Job aquí, que hay que reflexionar en ella. Dice Job, antes Él me atendería. Oiga, qué bueno eso. Él me atendería. ¿Usted sabe cuántas oraciones recibe Dios al día? Yo ni me imagino cuántas oraciones Dios recibe al día de tantos millones y millones de personas en el mundo creyentes en Cristo Jesús, que Dios es su Padre como también es mi Padre. Y yo paso el día y a cada rato vengo ante el Señor con una petición. Pero también en Rusia hay creyentes con peticiones, en Alemania también hay creyentes con peticiones, y en cada país del mundo, y rincones y campos y parajes que uno no se imagina que existen, hay creyentes en Cristo orando al Señor, y Dios las oye todas. Dios oye todas las oraciones. Pero cuando dice Él me atendería, está diciendo de una manera particular, me pondría atención a mí. ¿Qué es lo que ustedes no están haciendo? Ustedes no me están poniendo atención a que yo estoy diciendo, que yo no he pecado. Y yo soy un hombre que hace la voluntad de Dios. Qué bueno que nosotros los creyentes podemos tener seguridad de que Dios atiende nuestras oraciones. A veces cosas sencillas y a veces cosas más complicadas, pero que cuando uno se da cuenta que Dios puso atención a nuestra oración, nuestra súplica, uno se siente como hasta importante, porque Dios me escuchó. Estas palabras demuestran la confianza y la confianza en Dios y la certeza de comunión que Job tenía, a pesar de que estaba pasando por una situación muy difícil, que había oscuridad en su vida, prueba. En el fondo, Job tenía una confianza en que Dios finalmente lo escucharía. Un cristiano que anda mal no puede tener esa certeza. Un cristiano que anda mal no puede tener esa certeza. Pero Job sabía que andaba íntegramente delante de Dios. Él tenía confianza de que Dios atendería. Dice, antes bien, Él me atendería. Qué bueno sentir legítimamente que Dios escucha
nuestras oraciones y que atiende nuestro clamor cuando acudimos ante Él. Sin embargo, había un problema, un sencillito problema, que Job dice, aunque ya dijo, ¿quién me dirá saber dónde hallar a Dios? Hay un problemita, es que él lo buscaba y no lo encontraba. Dice versículos 8 y 9, si me dirijo al oriente, no lo encuentro. Si al occidente, no lo descubro. Si Él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Oye, se me ha perdido. No lo veo. Bueno, eso es por parte de la infinitud de Dios, de la inmensidad de Dios. Hablando de la naturaleza, un gran nublado del cielo y una fuerte tormenta ocultan la belleza de la creación. Pero la belleza de la creación está ahí. No es que se fue, no es que Dios lo quitó. Cuando la tormenta se va, los árboles florecen y hasta los colores son más bonitos. Pero siempre ha estado ahí la belleza de la creación. Lo que pasa es que con el nublado no se ve, pero después usted puede ver la belleza de la naturaleza. Bueno, muchas veces las crisis en las vidas de los creyentes como que ocultan a Dios de nuestra vista, pero siempre ha estado ahí y siempre está ahí. No significa que Dios ha renunciado o que Dios nos abandonó a la fuerza del destino, como dicen alguna gente que creen en eso. Y aunque no podamos ver a Dios en medio de nuestras pruebas, Él nos ve. Él nos ve. Él está pendiente a nosotros. Él sabe dónde estamos, cómo estamos y qué va a hacer con nosotros. Y eso es precisamente lo que dice Job en el versículo 10. Aunque yo no lo veo ni en el norte, ni en el sur, ni en ninguna parte, yo sé que Él me está viendo. Dice el versículo 10, mas Él conoce mi camino. ¿Y qué más dice? Y me probará y saldré como oro. Job manifiesta esa confianza todavía en Dios en medio de que no lo ve. O sea, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Pero dice en el versículo 8 y 9 es que no lo encuentro. Si en el norte, si se esconde en el norte y se esconde en el sur, yo no sé dónde se esconde, pero yo no lo encuentro. Pero una cosa yo sé, Él conoce mi camino. Él sí me conoce a mí. Él sí sabe cómo yo vivo. Él sí sabe cómo yo camino, cómo yo ando, cómo estoy en este momento. Él lo sabe. Y dice mi amigo Warren Wiersbe. Yo digo mi amigo ya porque me gusta cómo escribe y lo he citado muchas veces. Y dice Warren Wiersbe, comentando este versículo, esa no es la única respuesta a la pregunta ¿por qué sufren los justos? Pero es una de las mejores y puede traer gran aliento a quienes sufren. Él me probará y saldré como oro. O sea, esa expresión de Job, dice Warren Wiersbe, es la mejor respuesta de por qué sufren los justos. Porque Él está haciendo algo en mi vida y me va a sacar limpio como el oro. El argumento de los amigos de Job era que una persona sufre siempre porque hay pecado, hay maldad en su vida. Y Dios lo está castigando de acuerdo a como merecen sus pecados. A veces Dios hace eso. Es verdad que a veces Dios hace eso. Pero eso no es el 100% de los casos. A veces hay otra posibilidad y es que Dios prueba a sus hijos para refinarlo o aquilatar su fe a través de la prueba. Y aunque nos meten en el horno del fuego de la prueba, vamos a salir de ahí refinados como el oro. Sí, pero es bonito decir que vamos a salir como el oro, pero hay que pasar por el proceso. Hay que pasar por el proceso que no es fácil. Y así como el fuego derrite las imperfecciones del oro y lo purifica y lo refina, así también las pruebas que Dios manda hacen eso con el cristiano. Dice también Warren Wiersbe, el oro no teme al fuego, el horno solo puede hacer más puro y más brillante al oro. El problema es que hay gente que no están preparados para eso. No están preparados para las pruebas. Huyen desde que le menciona la palabra prueba.
ya están huyendo. Pero para salir refinado como el oro hay que pasar por la prueba. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil. No es que yo me voy a poner aquí y Señor, yo quiero ser como el oro, mándame todo lo que tú quieras. Yo sé que usted y yo así, no es fácil que digamos eso. Pero si vamos a salir refinados como el oro, hay que pasar por el horno. Porque no hay otro atajo, no hay otra manera. Nadie quiere que lo metan en el fuego de la prueba, pero es uno de los métodos favoritos de Dios para fortalecer y refinar la fe del cristiano. Es un hecho que los hombres y mujeres con una fe robusta y vibrante a través de la historia de la iglesia cristiana han sido los que han probado el fuego más grande del horno de la prueba de Dios. La imagen del fuego o de un horno encendido como ilustración del proceso purificador del sufrimiento que Dios manda o permite como instrumento de prueba aparece varias veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo encontré varios versículos, pero no se los voy a citar todos para no abusar del tiempo. Pero mire, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 48, verso 10, Dios le dijo a Israel: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ay, papá, ¿qué cosa es? Y Isaías sabía lo que estaba diciendo. Isaías sabía lo que estaba diciendo. Cuando vinieron los asirios o los babilonios, los asirios, ¿verdad? Sí, los asirios, y se llevaron una gran parte del pueblo de Israel, Isaías también estaba ahí. Y si usted lee Isaías en el capítulo 20, se va a dar cuenta de la vergüenza que pasó el profeta Isaías. Los asirios tenían una costumbre que cuando iban a un pueblo y lo subyugaban, tomaban una porción de aquella población y le cortaban su ropa de la cintura para abajo y lo amarraban y se los llevaban hacia Asiria, desnudos de la cintura para abajo. Si usted lee Isaías capítulo 20, ahí Isaías dice, a él lo llevaron de la cintura para abajo, lo dice ahí en la Biblia, con las nalgas afuera. Y yo, sí, eso es vergonzoso. Pero no fue Isaías nada más, todo el mundo. Los cautivos del imperio asirio, amarrados, encadenados y desnudos de la cintura para abajo. Porque eso así, el imperio asirio avergonzaba a la gente. Es decir, imagínense eso, que hagan eso, los pastores, los siervos de Dios. Bueno, eso lo hicieron a Isaías. Eso se lo hicieron a Isaías. Isaías estuvo ahí, pero siempre cumpliendo su rol profético. Su rol profético. No lo dice la Biblia, pero se cree que Isaías murió, que lo serrucharon por el medio, metido en un tronco y lo serrucharon, vivo y sin anestesia. En el libro de Hebreos se menciona que hubieron algunos que murieron así, aserrados, y hay una tradición en la historia que dice que Isaías murió de esa manera. El profeta de Dios, el siervo de Dios. Es difícil, ¿verdad?, pensar en cosas así. Bueno, hay pruebas que son difíciles. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro exhorta a cristianos que sufren persecución, los exhorta a gozarse en su prueba, porque al final saldrán purificados en su fe. Dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En los versículos 11 y 12, Job reafirma su integridad al describir su camino, el cual ya dijo en el versículo 10 que Dios conoce su camino, pero en los versículos 11 y 12 Job dice cómo era su camino. ¿Y cómo era su camino? Dos cosas dice él aquí. Él era perseverante y constante en seguir a Dios.
Verso 10 dice: mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. Job dice: yo he sido un hombre constante en mi fe. Mi integridad ha sido, o sea, no es porque estoy en mala, no. También en las buenas y en las malas he seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de él. Hay cristianos que cuando todo está bien, están bien. Son los que más vienen a la iglesia y los que mejor ofrendan. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, los que menos vienen a la iglesia, los que menos ofrendan y los que menos están en las cosas de Dios. Pero debemos ser constantes en nuestro camino, en la buena y en la mala. Aunque a veces, ¿verdad?, es al revés. Hay gente que buscan a Dios entonces en las dificultades. Nunca me voy a olvidar a ese hombre en Puerto Plata que en un culto de estudio bíblico un miércoles me doy cuenta que hay una persona que no es de la iglesia, y al final me tocaba a mí el estudio bíblico. Al final me acerco, se sentó en el primer banco, y al final me acerco al hombre y le pregunto que nunca lo había visto, la primera vez que nos visitaba y eso, y comencé a presentarle el evangelio y a conversar con él. Y él me decía que estaba enfermo, muy enfermo, y que quería que hiciera una oración. Oré por él, pero también lo evangelicé, le presenté el mensaje del evangelio, y él dijo que sí, que aceptaba a Cristo. Se fue. A las 3 semanas digo yo: pero vea que el hombre no volvió más, pero yo le había pedido su dirección. Entonces fui y lo visité, y me dijo, y le pregunto: señor, pero usted, hablamos en la iglesia aquel día, ¿se acuerda? Y usted, le presenté la palabra, y usted me dijo que sí, que aceptaba a Cristo en su corazón. ¿Y qué pasó? Me dijo: mire, después que usted oró por mí, yo me he sentido tan bien de salud. Digo: ajá, se siente tan bien de salud que se olvidó que fue Dios que lo sanó. No, vamos a la iglesia ahora, dale gracias a Dios. No volvió. Él estaba detrás de la salud, no detrás de Dios. Hay gente así, está en los problemas de enfermedad, quieren salud, buscan a Dios y después se olvidan. Bueno, pero hay gente que en los problemas entonces se apartan de Dios. No, tenemos que seguir a Dios, con pandemia y sin pandemia, con trabajo y sin trabajo, con empleo y sin empleo. Trabajo pasamos, y todas las cosas. Tenemos que ser perseverantes. Me gusta un himno del himnario Himnos y Cánticos del Evangelio, con el que nos criamos. Un servidor se crió cantando con ese himnario. El himno 431 dice: seguid al maestro, no importa sufrir, aunque haya enemigos y obstáculos mil. Si estrecha es la senda, no retroceder. Siguiendo al maestro podremos vencer. Yo sé que Vila se lo sabe, Maribel, porque nos criamos con ese himnario. Y es el himnario que todavía, 200 años después, es el himnario que usan las iglesias, templos bíblicos, o por lo menos la mayoría. La segunda cosa que dice Job de cómo es su camino es su obediencia. Versículo 12: nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y me gusta eso. Dice: más que mi comida. Nunca me separé, nunca me aparté de la palabra de Dios, sino que guardé, es decir, obedecí las palabras de su boca. Aun cuando la adversidad entró en su casa, aun cuando el sufrimiento penetró en su propia carne, Job mantuvo su fe en Dios y en su palabra. ¿Qué fue lo que le dijo la mujer de Job? Mi hijo, todavía mantiene tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Como que dice, ya no te queda otra cosa. O sea, ya, esto es el final ya. Si nos casamos hasta que la muerte nos separe, ya llegó el final de esto. Pero todavía faltaba 140 años más que Dios le dio a Job después de estas pruebas. Me encanta esa expresión: más que mi comida. Oiga, la comida es una de las cosas que uno más quiere. Eso es una de las cosas que uno más quiere. Uno come porque te da hambre, y para estar vivo hay que comer. Uno le gusta la comida.
Y Job dice que no se separó del mandamiento de los labios de Dios, sino que guardó la palabra de Dios más que mi comida. Leí una vez un libro que hablaba de un misionero, hablando del tema del devocional, que él dice: yo hice un pacto. Si no leo la Biblia, no me desayuno. Y a mí me gusta mucho mi desayuno, decía él. Entonces, si no leo la Biblia, no me desayuno. Entonces, cuando él salía de la habitación, la mujer le preguntaba: ¿leíste la Biblia? Aquí está el desayuno. Si me dice que no, no hay. Porque fue él que dijo: si no leo la Biblia, no me desayuno. Entonces, más que mi comida. Me gusta eso, más que mi comida. En segundo lugar, segundo encabezado de este mensaje, la segunda cosa que dice Job en este capítulo es: la soberanía de Dios me espanta. Versículo 13 hasta el final del capítulo 23. La soberanía de Dios me espanta. De repente un pensamiento abruma a Job, y es la soberanía de Dios. Esto significa que Dios es supremo en autoridad sobre su creación y sobre todas sus criaturas. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad, mucho antes que el hombre. Por lo tanto, Dios es independiente del universo y de sus criaturas y de todo, porque antes de todo, Dios existía solo. Y Dios no necesitaba de nadie para darle significado a su existencia. Dios decide y actúa libremente, porque no hay nadie igual a Él o mayor que Él a quien Él tenga que darle cuenta. ¿Por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Y por qué hice tal cosa? Dios es libre, realmente libre, independiente de todo. Nadie puede cuestionar a Dios por lo que hace o por lo que no hace, porque nadie es más grande y más poderoso que Dios, ni posee la sabiduría que Dios posee. Simplemente Dios es absolutamente Dios. Esa es la palabra. Y nosotros somos sus criaturas. Entonces Job piensa en la soberanía de Dios y dice: bueno, si Dios es soberano y ha determinado que esto es lo que me va a mandar y me va a destruir de esta manera, ya yo me voy a morir, entonces ¿qué puedo yo hacer? ¿Puedo yo cambiar eso? Dice versículo 13 y 14: pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea lo realiza. Él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí, y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito. Ajá, aquí está. Bueno, Dios es soberano. Y si Él me mandó esto, y de esto que me voy a morir, bueno, ¿quién me lo va a hacer cambiar de lo que Él ha decidido? De pronto ese pensamiento abruma la mente de Job, y no es para menos. No es para menos. Mucha gente piensa que la soberanía de Dios es una excusa para el fatalismo. Bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Y ya. Bueno, en la Biblia no existe el fatalismo. El fatalismo es que usted y yo no tenemos control de nada, pero que tampoco Dios lo tiene. Eso es el fatalismo. Nadie tiene control de la historia, nadie tiene control de lo que le va a pasar, ni Dios mismo tiene control. Eso es el fatalismo. Pero en la Biblia el cristianismo no habla del fatalismo. El cristianismo habla de un Dios que tiene control de todas las cosas. Entonces no existe espacio para el fatalismo. Si Dios no fuera soberano, Satanás y el pecado fueran los felices triunfadores del gran conflicto entre el bien y el mal. Pero si usted lee Apocalipsis, se va a dar cuenta que el mal nunca va a triunfar sobre el bien. Al final, el bien, es decir, Dios, va a triunfar sobre el mal. Si Dios no es soberano, entonces el plan de redención que trajo a Cristo a este mundo, lo hizo llevar a la cruz para morir por nuestros pecados, nunca se hubiese ejecutado. Y las maquinaciones de Satanás a través de la historia para derribar el cristianismo se hubiesen cumplido, y nunca hubiese llegado a donde ha llegado la predicación del evangelio, el cristianismo sobre la tierra. Miren, no son pocas las persecuciones
que se han hecho contra los cristianos a través de la historia, y que todavía se están haciendo en muchos países, que el evangelio no se puede predicar libremente. Pero el cristianismo está. El cristianismo existe. El cristianismo está aún en aquellos países que no lo permiten abiertamente, pero por debajo el cristianismo se predica. Hay creyentes verdaderos que predican el mensaje de Cristo y la salvación llega a los seres humanos. Job habló como un hombre que sufre y siente que Dios se ha escondido de él, pero más adelante Dios tomará el discurso y vamos a descubrir junto con Job que Dios estuvo presente más que nunca en la vida de Job, y que todos esos discursos que sus amigos dieron en contra de Job, Dios los estaba escuchando. Dios los estaba escuchando. De hecho, cuando entremos en los capítulos finales, vamos a ver que Dios le dice a esos amigotes de Job que ellos no habían hablado con justicia acerca de él. Y le dicen: díganle a Job que ore por ustedes, porque si Job no ora por sus amigos, Dios hasta se lo lleva. Y vamos a descubrir que Dios siempre tuvo el control. Dios siempre tuvo el control. Pero si la soberanía de Dios es un consuelo para los que la entienden, ¿por qué Job se espanta? ¿Por qué Job se espanta ante tal pensamiento? Bueno, Warren Wilby dice que posiblemente porque nosotros los seres humanos no sabemos lo que va a pasar en el próximo minuto. Y eso es lo que nos abruma, y eso es lo que nos preocupa. Dice Warren Wilby: una cosa es someterse a Dios cuando se puede ver su rostro y oír su voz en su palabra, pero cuando uno está en la oscuridad y el dolor, como era el caso de Job, es fácil descomponerse y ser víctima del miedo. Y ser víctima del miedo. Cuando usted sabe que mañana va a ir a un examen, que usted lo va a pasar, usted está tranquilo porque usted sabe que lo va a pasar. Pero si usted va con el miedo de que no sabe cómo viene ese examen, el miedo tiene que asaltarlo. O va a hacer un viaje mañana, o esto o lo otro, pero no sabe qué puede pasar. Bueno, pues el miedo nos va a paralizar. Pero la soberanía de Dios tiene todo eso bajo control. Y tercer y último punto, en capítulo 24 entero, Job dice una sola palabra: injusticias. Y Job comienza a contrastar la justicia de Dios con las injusticias sociales que él ve. Bueno, eso siempre lo hemos visto, pero siempre se ha visto en la antigüedad y en el presente. Si Dios es soberano y si Dios es justo, ¿por qué pasan tantas cosas injustas? En este capítulo Job reflexiona sobre la justicia de Dios, que permite lo que podemos llamar injusticias sociales, es decir, el sufrimiento de los pobres e inocentes, no por causa de pecado, como decían los amigos de Job, sino por causa de los abusadores, que son los poderosos de la tierra, que abusan de ellos. En los versículos 1 al 11, lo voy a resumir, no voy a leer este capítulo. En los versículos 1 al 11, Job denuncia los abusos en el campo. Habla de hombres que les roban las tierras a los campesinos y que les roban su ganado a los pobres, y que toman hasta sus ropas como prenda para prestarle hasta unos chelitos. Los amigos de Job lo acusaban de sufrir por causa de sus pecados, pero esos no sufren por sus pecados, están sufriendo porque un abusador viene y les quita la tierra. Y Job dice: pero Dios no escucha sus oraciones. Estos pobres que vienen los más poderosos y le quitan su tierrita para sembrar o le prestan a unos altos intereses, claman a Dios, dicen: pero Dios no oye sus oraciones. ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo yo puedo combinar la soberanía de Dios y también su justicia con estas injusticias que a uno le toca ver? A uno le toca verlas y a veces quedarse callado. Bueno, pero en el fondo vamos a ver que lo que Job está haciendo es llamando la atención a sus amigos de que hay gente que sufre no por pecado, sino por la maldad de otros. Por la maldad de otros, no porque ellos están cometiendo pecados. En los versículos 14 al 17, Job denuncia a los asesinos, a los adúlteros y a los ladrones que esperan la noche para
cometer sus maldades. Dice, los que no son amigos de la luz, los adúlteros, los asesinos, los ladrones, que le encanta robar de noche, aunque ya se vea esto hasta de día, esperan la noche para cometer sus maldades. Y en los versículos finales del 18 al 25, Job presenta cierta dificultad, estos versículos presentan cierta dificultad, porque algunos eruditos consideran que estas palabras del versículo 18 hasta el 25 no fueron palabras de Job, sino palabras del discurso anterior de Elifaz, que está en el capítulo 22. Muchas versiones antiguas, hebreas, que esos manuscritos vinieron con ciertas dificultades, un poco borroso. En algunas traducciones, estas palabras del 18 al 25 aparecen como parte del discurso de Elifaz en el capítulo 22. Incluyendo la Biblia de Jerusalén, una de las mejores Biblias católicas, la Biblia de Jerusalén, porque es muy literal, también aparece así, como estoy diciendo yo ahora. Pero los manuscritos, las versiones hebreas más adecuadas, estas palabras aparecen como palabras de Job. Entonces, siguiendo esa tradición, así aparece en la Reina Valera y en muchísimas versiones al español, como que son partes de discurso de Job. Y yo creo que es correcto verlo así. Bueno, después de darle ese dato, veamos que en el texto hebreo estos versículos son de Job, y dice el versículo 19 y 20, Job dice: como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores, como un árbol serán talados los impíos. Job manifiesta su confianza de que al final la justicia de Dios va a caer encima de los malos, que abusan de los pobres y de los inocentes. Por lo general, los que andan en el mal se sienten seguros, pensando que nunca serán castigados, pero lo que ellos no saben es que los ojos de Dios están sobre ellos. Dice Job en el versículo 23 a 24, Dios le da seguridad y confianza. Decimos dominicanos, Dios le da gabela, pero sus ojos vigilan los caminos de ellos. Por un momento son exaltados, pero pronto desaparecen y son abatidos como todos los demás. En el fondo, Job concluye diciendo: pero yo sé que al final la justicia de Dios va a prevalecer y va a castigar a los abusadores, a los malos que abusan de los pobres e inocentes. Pero lo que quiere resaltar Job aquí es que si sus amigos decían que él sufría por pecado, y entonces esto, los pobres, los inocentes que sufren porque vienen otros y le quitan su tierra, ¿están sufriendo porque son pecadores? No, es que la injusticia de aquellos abusadores que abusan de ellos. Y concluye en el último versículo 25 Job diciendo: dígame si no es así, si no es verdad lo que yo estoy diciendo. Lo estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Dice el versículo 25 del capítulo 24 de Job: y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Dicho en otras palabras, dígame si no es así lo que yo estoy diciendo. Si es mentira, dígame, ¿es así o no es así? Por supuesto, sus amigos se quedaron callados. Sin embargo, para concluir ya esta prédica, yo quiero que volvamos nuestros pensamientos a la frase original de Job en el versículo 3, y que es el título que le puse a este sermón: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Para los fines de la salvación, los pecadores debemos hallar a Dios, y usando el lenguaje del profeta Isaías, ponernos a cuenta con Él. Pero la gran pregunta es: ¿dónde puede ser encontrado Dios? ¿Cómo se le puede encontrar? Bueno, lo primero que les voy a decir es que tenemos que saber que Dios no puede ser encontrado a menos que Él quiera que lo encontremos.
Y como Dios sí quiere que lo encontremos, Dios se reveló en la persona de Cristo. Porque Dios sí quiere que cada persona lo encuentre. Eso es precisamente lo que hizo en la persona de Cristo, la segunda persona de la divina Trinidad. En Cristo Dios, sin dejar de ser Dios, se hizo humano. Dios se reveló al hombre. Y el evangelista Juan nos dice que Cristo revela plenamente al Padre. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 17, en esa oración sacerdotal, donde Jesús le pide a su Padre que cuide y proteja a los suyos, porque ya Él se va de regreso al cielo, en versículo 3, Jesús le dice al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con estas palabras, Jesús no está negando su deidad propia, sino que está presentándose como el único camino y mediador para conocer al Padre, el dador de la vida eterna, pero en comunión con las personas del Hijo. Porque el Hijo, siendo Dios y siendo hombre, es el mediador que conecta al pecador con el Padre. La vida eterna, que es el resultado de la salvación que efectuó Cristo en la cruz al morir por los pecadores, solo se puede obtener en comunión con el Hijo Jesucristo. Si usted quiere hallar a Dios, tiene que hallar a Cristo. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que encuentra al Hijo, encuentra al Padre. Venga al Señor y al Salvador Jesucristo. Entréguese usted a Él, entréguele su vida totalmente, definitivamente, y comienza a vivir y a obedecer a Cristo cada día. Porque en Cristo hay salvación. Oremos. Señor, te damos gracias porque Dios puede ser hallado. Dios puede ser hallado en Cristo. En Cristo Dios se ha revelado para salvación de todo aquel que cree. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Te damos gracias porque Job, aún en medio de sus sufrimientos más terribles, mantuvo su integridad, pero no solamente eso, mantuvo su enfoque en la persona de Dios, su soberanía, su misericordia, su compasión. Ayúdanos también a nosotros en momentos de prueba, saber que Dios está ahí, que es compasivo, que es misericordioso. Y aunque nos pase por el horno del fuego de la prueba, nos refinará como oro. Y entonces seremos mejores creyentes, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Te alabamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.